Estás escuchando Rifadísimos Podcast. En cada capítulo te compartiré la historia de algún mexicano por el mundo que se le está rifando, que está sacando la casta por México, para que escuches de cuenta propia cómo le hizo, qué obstáculos tuvo y cuáles son sus sueños y aprendizajes. Queremos que nos escuches para que te sientas inspirado, identificado y motivado. Hola rifadísimos, ¿cómo están? Yo soy la China. Y pues súper feliz de que nos estén acompañando en este nuevo episodio. ¡Yay! Para este nuevo episodio tenemos un súper invitado. Y es una persona que yo admiro mucho. Es egresado de Ingeniería Física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eso. Orgullosamente. Yo soy de San Luis Potosí, señor. Ha estado en Marsella, en Francia, ha estado Así en es. Inglaterra. Así es. Y se ha paseado por Escocia. Y bueno, señoras y señores, ha publicado 3 artículos como primer autor y 10 artículos de investigación como coautor. Y bueno, tiene muchos proyectos. Y bueno, sin más preámbulo, recibamos a Juan Arturo Alanís. ¡Bravo! Bravo. Muchas ¿Cómo gracias estás, por las flores. Arturo? Muy bien, gracias. Fíjate, cuando escucho todo eso me quedo pensando, caray, sí soy yo ese. Como que no te cae el 20. Muy bien, gracias por la invitación a Rifadísimos. Es un placer para mí estar aquí en el podcast platicando contigo, Laurita. Ay, gracias, Arturito. Y bueno, antes que nada te quiero agradecer tu tiempo y que bueno, que te hayas aventado y que ahora sí que te la hayas rifado con nosotros Claro a que sí. este podcast que apenas estamos pues como empezando. Y bueno, para empezar este podcast, yo te quiero preguntar Ok. más bien, ¿cuántos años tienes? Y si nos podrías decir y platicar un poquito de a qué te dedicas ahorita. Ok. Años tengo... Híjole, me falla. Ya se le empieza a olvidar a uno ya cuando pasas los 30. Tengo 32, si no me falla la memoria. Y ahorita estoy trabajando en la Universidad de Strathclyde en Glasgow. Me estoy dedicando a simular y a medir también, tanto teórica como experimentalmente, dispositivos fotónicos para aplicación como en redes neuronales artificiales. Entonces, lo que estos dispositivos tienen cualidades que se comportan como neuronas, entonces obviamente son neuronas artificiales que funcionan a base de luz, y si tú conectas varios de estos elementos, tú puedes generar o crear una especie de red neuronal muy parecida, no igual, pero parecida a cómo funcionaría un cerebro humano para desarrollar todo tipo de tareas como reconocimiento de imágenes, de voz, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, ¿y eso se utiliza en inteligencia artificial? ¿Tiene alguna aplicación? Sí, por supuesto. Entonces todo lo que es el machine learning, esto tiene no sé cómo se diga machine learning en español, pero todo lo que es, este tipo de tasks para aprender tareas, sí, claro que sí. Y en un futuro, incluso hasta lo que es inteligencia artificial, está pensado por ese ámbito, pues. Claro, Sí. ajá, en ese nicho. Uh-huh. Oye, y bueno, para remontarnos un poquito a cómo esta historia comenzó, esta historia tan bonita, yo te quiero preguntar, ¿en qué parte de San Luis Potosí naciste? Soy de la mera capital, del mero San Luis. No soy del barrio de San Miguelito, como dice la canción. Nací en San Luis, en la capital. Pues ya, esa era la pregunta. Sí. ¿Y Nada más. creciste ahí? Nací y me crié en San Luis Potosí hasta, ¿qué serán? Hasta los 9, 10 años. Estuve viviendo en San Luis con mis papás y con mis 3 hermanas. Básicamente, sí. Entonces, tienes 3 hermanas. Así es. ¿Eres el más chiquito? Soy el ¿O el más bebé grande? consentido, así es, el nene consentido de la casa. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? Como siempre fuiste el consentidote. De mi mamá, sí, la verdad, ¿para qué digo que no? Sí. Y mi infancia fue muy padre, yo tengo recuerdos muy, muy chidos de mi infancia. Me acuerdo que de niño era muy inquieto, eso sí, era el que escalaba árboles, me estaba metiendo, mi mamá tenía que andarme correteando, que no me anduviera cayendo
porque cerca de nuestra casa pasaba un canal. Haz de cuenta que hay una represa ahí a las afueras de San Luis y luego hay un canal de agua que va hasta donde están los filtros del agua, y el canal pasaba enfrente de nuestra casa. Entonces mi mamá siempre me tenía que estar cuidando que yo no me quisiera aventar al canal y shalala, shalala. No, hombre, yo era un loquillo. Y me fracturé, bueno, me luxé las muñecas como 2 veces, me abrí la cabeza como 2 veces, era muy inquieto. Pero tuve una infancia, eso sí, muy feliz. Era muy amiguero, salía a jugar con mis vecinos, cuando todavía se podía salir a jugar con los vecinos sin temor a nada. Fíjate que pensando hacia atrás, digo, mi mamá nos dejaba salir a la calle y andábamos en la calle por horas. Y mi mamá, sin saber qué andábamos haciendo, yo agarraba la bici, me acuerdo, cuando aprendí a andar en bicicleta, cuando ya era más grande, pero todavía un niño, obviamente. Y yo me iba por horas en la bici, hasta quién sabe dónde, y me regresaba. Y mi mamá, como si nada. Tengo muy bonitos recuerdos, la verdad, de mi infancia. Oye, ¿y eras travesuriento? ¿Te acuerdas de alguna travesura? Sí, era travieso, pero no malandrín. Era travieso de que, pues, me andaba... Sin maldad, pues. Sin maldad, sí, era travieso de que me andaba trepando a los árboles, o que le timbraba el timbre al vecino y me iba corriendo. O sea, cosas, es muy inocente. Yo también. O sea, cosas así, de niños muy inocente. No era de que andaba destruyendo cosas ni nada por el estilo, o sea... Sí, pero sí era muy inquieto, muy travieso, la verdad. Sí. Oye, ¿y a qué se dedicaban tus papás en esa etapa? Ok, pasaron por serie de diferentes cosas, pero bueno, así en general mi papá se recibió de arquitecto, entonces él trabajó como arquitecto un tiempo. Mi mamá se recibió como educadora y fue maestra de kinder por muchos años. Cuando yo fui niño, incluso hubo un tiempo que ella me dio clases a mí. Hubo una transición medio extraña que hubo ahí, que yo me tuve que salir de un kinder y entrar a otro. Y un medio año en lo que entraba otro kinder, mi mamá me dio clases en casa, pero bueno, básicamente porque mi mamá esa era su vocación, ser educadora. Y mi papá fue arquitecto, se recibió, empezó a trabajar como arquitecto, pero cuando yo todavía no nacía, inclusive, mi abuelo, su papá, él tenía un negocio de una empacadora de carnes. Y en aquel entonces el negocio iba muy bien. Entonces mi abuelo le dijo a mi papá, oye, ¿por qué mejor no te vienes conmigo al negocio? Está yendo muy bien. Y mi papá dejó su carrera de arquitectura en ese entonces y se dedicó de lleno al negocio familiar, que en aquel entonces era en esta empacadora de carnes. Y entonces mi papá, ya para cuando yo nací, mi papá ya estaba metido de lleno en el negocio de carnes, pues sí, de carnes no frías, la empacadora. Pero empacadas, sí, ¿no? Carnes empacadas, sí, exactamente, al vacío y todo eso. Sí, sí. Oye, ¿y tus hermanas siempre te protegían? Fíjate que de niños... ¿O eras buleado? Aquí se dice la verdad. Te voy a ser bien sincero. Si mis hermanas escuchan esto, a ver si me dan la razón, pero... cuando yo era niño, sí nos llevábamos bien, jugábamos y todo, pero yo era como que el típico niño que chismosillo y que nomás andaba acusándolas con mi mamá. Entonces, ellas, por lo mismo... Me hacían repelar muchísimo. O sea, cuando tenían la oportunidad, me hacían repelar o me quitaban un juguete para hacerme chillar y ya iba yo con mi mamá. Ay, mamá, mi juguete. Y entonces de chiquillos había esa dinámica. Jugábamos juntos, pero a veces yo era medio chismoso y les caía medio gordo a mis hermanas. Ya hasta más después en la vida, yo diría ya cuando estamos más grandes, ya nos hicimos muy unidos los 4. Hasta la fecha somos muy unidos. Pero sí, de niño era esa dinámica. Pero en general nos llevábamos muy bien. O sea, yo tengo muy buenos recuerdos también con mis hermanas. O sea, cuando era por la paz y todo tranquilo, pues sí, era muy buena la convivencia familiar. Oye, entonces la primaria la hiciste también en San Luis. Sí. Primaria. En San Luis. Primaria, secundaria y prepa. Pero bueno, empezamos por la primaria. La hice en San Luis. Ah, ok, bueno. Sí, dime. No, adelante. Ok, sí, entonces yo hice desde todo el kinder, de primero hasta el quinto de primaria. Sexto fue cuando yo tenía como 10 años para pasar a sexto, que nos fuimos a Estados Unidos. Vivimos en Estados Unidos 2 años. Esto fue porque mi papá, pasamos por un tiempo económico muy difícil. Cuando yo ya cuando llegué a la familia, casualmente que mencionaste la crisis del 91, de hecho mi papá, el negocio de carnes precisamente se vio muy afectado por esta crisis.
Mi papá bueno, en general mis papás tuvieron una época muy dura económicamente y mi papá de plano tuvo que irse a buscar chamba a Estados Unidos. Él se fue primero y nos dejó solos a mi mamá y a todas mis hermanas y a mí cuando yo tendría, no sé, unos 7, 6 años. Y ya cuando 3, 4 años más tarde, mi mamá y todos nosotros nos fuimos a Estados Unidos para alcanzar a mi papá, o sea, para estar con él. Y eso fue cuando ya tenía yo como unos 10 años, que fue en el 99 que nos fuimos para allá. Entonces ahí fue cuando ya cursé sexto de primaria y primero de secundaria en Estados Unidos. Ajá. Oye, pues sí, o sea, ya estabas consciente Sí. de la temática familiar que Sí, se estaba manejando, Sí, claro, ¿no? claro. Irte a Estados Unidos, dejar todo en México, irte a Estados Unidos, ¿cómo te marcó eso? Sí, mis papás perdieron la casa porque mi papás el negocio fue mal, tuvo que hipotecar la casa, pidió un préstamo, hipotecó la casa la perdieron mis papás, fue por eso que mamá se tuvo que ir a otro lado y pues se tuvo que ir a Estados Unidos. Fíjate que cuando mi papá se fue y nos quedamos con mi mamá nunca nos dijo, ay, está difícil la situación, ella jamás mencionó eso. Yo todavía estaba muy, muy chiquito para darme cuenta de lo que estaba pasando. Pero viendo hacia atrás, yo me doy cuenta de todo lo que mi mamá tuvo que sacrificar. Me acuerdo que en un dado momento mi mamá estaba haciendo tamales, nos mandaba a vender. Me acuerdo que de niños salíamos a las casas a tocar, a vender tamales, flautas, galletas. Y uno de niño no pregunta, uno dice, pues mi mamá quiere vender tamales. Pues sí, está bien, yo voy y me pongo aquí en la esquinita con mi ollita de tamales y yo vendo y regreso a la casa. Y ahora me doy cuenta, híjole, mamá, yo creo que se las estaba viendo bien negras, y la pobre hacía lo que fuera con tal de sacar adelante la quincena. Y pues bueno, sí, yo ya más o menos por ahí de 10 años nos vamos a Estados Unidos y sí, pues dejar todo, pero a esa edad, no me pegó tanto, la verdad, porque a esa edad todavía la vida es una aventura. Para mí era emocionante, pues ahora nos vamos a Estados Unidos. Pues yo lo vi como, pues qué chido, ¿no? O sea, vamos a ver qué tal se pone la cosa ya. Entonces siento que no me afectó todavía, gracias a que yo era muy niño y que yo todavía no estaba muy consciente de lo que estaba sucediendo. ¿Y el inglés, cómo lo hiciste con el inglés? Ok. Sí, pues mira, allí sí tengo que darle crédito a mamá. Ella desde que éramos chiquitos nos ponía películas en inglés y sin subtítulos. Pero obviamente ¡Órale! nos ponía caricaturas en inglés y crecimos mucho escuchando el inglés, tal vez no hablándolo, pero al menos escuchándolo. Entonces, ya cuando fuimos a Estados Unidos, bueno, y más el inglés que te enseñan en la escuela, que pone tú es muy básico, pero bueno, ya es algo, ¿no? Combinado con lo que mamá nos había ya acostumbrado a escuchar de niños, siento que la transición no fue tan difícil para mis hermanas y para mí cuando estábamos en Estados Unidos. Obviamente sí pasó poco más de medio año o hasta un año de que ya empezamos a tener más soltura y empezar a animarnos a hablar y a platicar ya más a gusto con la gente, pero la de entrada, el shock, sí, claro, sí se resiente. La ventaja que tuvimos también es que fuimos a Houston y Houston es una ciudad donde hay un chorro de latinos, pero montones. Entonces yo en la escuela, no sé, el 60% del salón eran mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos y el resto eran como 2, 3 gringos. Entonces, la verdad, al menos puedes platicar en español con todos tus amigos. Ya la clase era en inglés, ¿verdad? Pero pues bueno, no estuvo tan fuerte el shock así de entrada. Sí, se hablaba español. Sí, Se hablaba sí, se español. habla español. Estás en Estados Unidos, pero se hablaba En todos los español. latinos hablas español, no hay ningún problema. O medio pocho, Sí. pero se habla el español, sí, claro. Oye, y entonces Juan Arturo está en Estados Unidos y después se regresa a México, ¿no? Sí, Te regresas 2 a años México. después, fue en el 2001, nos vivimos en el 99 y en el 2001 nos regresamos. Bueno, mi papá y mamá decían regresar. Mi papá, haz de cuenta que con lo que aprendió en Estados Unidos, allá en Estados Unidos casualmente él regresó a la construcción. Entonces dijo, pues, ¿qué hice yo? ¿Por qué renuncié a mi carrera? Tuve que venirme a Estados Unidos para darme cuenta, reenamorarme de mi carrera, ¿no? Entonces él dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Regresó a México y ya él se dedicó a la construcción, ahora sí. Y ahora mi papá es contratista. Desde entonces, a la fecha, mi papá ha sido contratista, constructor. Pues ya, a eso se ha dedicado. Entonces ya regresamos a San Luis en el 2001. Exacto. Y ya a partir de ahí, pues le seguí estudiando en San Luis.
secundaria, prepa y universidad, etcétera, etcétera. Entonces la secundaria también la hiciste en San Luis y la prepa también en San Luis y enfocándonos un poquito a todo este rollo de la ciencia, ya te empezaba a latir, este rollo de los libros. ¿Cómo fue que empezó? Sí. Que te latiera esto de la ciencia. Claro. Bueno, sí, obviamente terminé la secundaria. Eso sí, siempre a mí, incluso ya por ahí de la secu, los últimos años de secu, tuve un profesor de física que era muy bueno en secundaria para empezar y desde ahí pues le empecé y a mí se me daba muy fácil la física. Me acuerdo que al resto del salón no tan fácil, pero a mí yo con cierta facilidad yo pude sacar adelante la materia y desde ahí como que ya empezaban los primeros, bueno, como que me gusta la física, las matemáticas, siempre y cuando tenga un buen profe y todo. Pasé a la prepa y todo eso. Y en la prepa, pues sí, tuve todavía buenos profesores de cálculo y de física. Y como que eso poco a poquito también siempre me gustó el área ingenieril. Me encantaba la computación, me encantaba el desarrollo de todo lo que fuera tecnología. Entonces como que ya desde la secundaria, prepa, como que yo ya sentía que por allí iba la cosa. Y ya fue como que a finales de la prepa, que ya ahí fue donde ya iba a decidir yo que iba a estudiar. Platiqué con una chava que ella ya había terminado su carrera como ingeniera física y ya había terminado su maestría y ahora ella estaba haciendo su doctorado también. Él lo había hecho en Francia y ahora estaba ella haciendo su postdoc en Bélgica. O sea, la chava había andado viajando por todo el mundo y yo me quedé así, caray, eso suena chidísimo. Yo dije, a mí me encantaría eso. Entonces para mí ahí está, esa fue como que lo último que yo dije, híjole, no solamente esta carrera, pues al parecer por pronto ahora se me hace fácil, pero me da la oportunidad de salir. Yo dije, no, pues qué chido. Entonces, como que ahí fue donde dije, no, de aquí soy, me voy a meter a física y mi tirada va a ser salir. No sé por qué, no sé qué fue o qué hizo clic en mi cabeza que dije, yo le voy a echar ganas y me voy a ir a no sé a dónde, pero me voy a ir a Europa o a algún lado. No sé por qué, pero me aventé y empecé mi carrera en la autónoma y el resto es historia. Oye, y en esta etapa de secundaria y prepa, además de este profe que nos dices, ¿tienes alguna experiencia que hayas pasado de bullying? De que te gustaba más o que eras medio geek o así alguna experiencia que te catalogaran como ñoño o algo así. Sí, por supuesto. De hecho, toda la prepa yo fui el nerd del salón y el matado. Me decían el matado. Ay, matado. Y a veces no iba a fiestas porque yo prefería quedarme haciendo la tarea. Y yo decía, es que no marchen, tenemos un examen mañana. Era el típico así de que no salía a fiestas, no tomaba, no fumaba. Y pues sí, la mayoría, no sé, el 99.9% de la prepa es desmadre. Todo el mundo anda echando desmadre. Y yo era el único bueno, no era el único, pero de los pocos que yo sí le quería echar ganas. Y desde ahí, pues sí, hay mucha presión. Yo siento que la cultura del mexicano es al que sí le quiere echar ganas, bueno, al menos académicamente, no, hombre, todos se te echan encima. Tengo unas venas aquí en mi sien que se me pintan muy, muy fácil. O sea, con cualquier cosa, de hecho ahorita pues las sé de tener. Y siempre como tienen una forma como de M, y me decían, es tu M de matado, mira, ahí la tienes en el cerebro y no sé qué. Ay, qué desgraciados, desgraciados. Y uno crece con esto, tú dices, pues es normal, todos se bulean, pues me dicen matado, pues bueno, pues total. Pero no me rajé, fíjate que yo no me rajaba, o sea, me decían, sí, yo soy matado, y yo decía, pues sí, soy matado, y pues bueno, o sea, ¿y qué? Trataba de lo que pudiera de encajar, echar desmadre también, pero al final de cuentas tu naturaleza no la puedes negar, ¿no? Pero sí, o sea, sí uno tiene que pasar muchísimo este tipo de, pues, bullying. Al fin de cuentas es lo que es bullying. Es maltrato. Es un tipo de maltrato. Sí, es maltrato. Y pues también es hacerles saber a estas nuevas generaciones que este tipo de maltrato no hay que normalizarlo, que se debe de hablar y que se debe de decir, ¿no? Claro. Oye, y regresándonos un poquito también a esta etapa, yo te quiero preguntar, en esta etapa, ¿cómo era
la situación socioeconómica en tu casa. ¿Fuiste a escuelas privadas o fuiste a escuelas públicas? ¿Estuviste becado? ¿O de dónde venía esta presión de sacar buenas calificaciones? No sé por qué a mí yo siempre tuve esa de que, híjole, tengo que sacar 10. Yo voy por el 10. Y bueno, eso era cuando estaba en la primaria, aunque nadie me lo pidiera. Y me acostumbré a siempre sacar 10. Y yo siento que es desde muy chiquito si empiezas a sacar 10 y la gente te dice, ay, muy bien, muy bien. Como que quieras que no, en tu cerebro se va haciendo, si saco 10, a la gente le gusta, ¿no? Entonces yo le voy a seguir echando ganas para sacar 10. Entonces mucho es como, no sé, el tipo de refuerzo, positive reinforcement, refuerzo positivo, por así decirlo, que uno tiene cuando está niño, sobre las cosas. Si haces algo y te premian o te alaban, pues uno de niño eso hace clic en tu cerebro inmediatamente. Entonces, pero mi mamá jamás fue de que, quiero puro 10, o mi papá que me regañara si sacaba malas calificaciones. Y pues sí, desde muy pequeño yo siempre fui muy bueno en la escuela y pues sí. Al principio entré a una primaria privada y fue hasta el quinto de primaria precisamente que nos fuimos a Estados Unidos. Que se fueron. Ya cuando regresamos, ya yo estaba ya en pública. Bueno, en Estados Unidos fuimos en escuela pública, regresé y ya a mí me tocó ir a la secundaria y a la prepa ya pública. Entonces ya a partir del momento que yo voy a Estados Unidos, de ese punto hacia adelante ya fue pura escuela, sí, pues pública nada más. Sinceramente, yo creo que sí debemos de fomentar las escuelas públicas más que las privadas. O sea, obviamente no se le quita el mérito a la privada, pero te das cuenta cómo uno piensa, privada es la única manera como uno puede tener una educación de calidad. Y a mí me tocaban profesores muy buenos en escuelas públicas. Entonces no se debe de meritar, no de meritar, sino desacreditar que hay buenos profesores y que se le puede echar ganas y salir adelante si uno estudia en escuelas no privadas. Entonces, yo soy vivo ejemplo de eso, porque yo hice la transición, yo me acostumbré, yo crecí en una escuela privada y después ya me cambié y no tuve ningún problema. Qué bonitas palabras, Arturo. Oye, nadie te dijo así como, no, es que si estudias física te vas a morir de hambre. Ve, no hay nadie que estudie física aquí, mejor estudia otra cosa. Sí, o sea, la física nadie. Me acuerdo que aplicantes fuimos, bueno, la primera generación, el primer año de física éramos como 16 nada más. Y después de un año se salió más de la mitad, nadie aguantó. Entonces ya para mi segundo año ya nomás éramos como 7 u 8 que seguíamos ahí en la carrera. Y regulares solo éramos 3, los demás repitiendo materias y así. Entonces es una carrera que nadie entra, o sea, todos le tienen miedo a la física y sí, es algo de que estás seguro que eso quieres, o sea, te vas a quebrar mucho el cerebro y yo dije, no, pues es lo que yo quiero. Yo siento que ya que yo puse mi mirada en, yo quiero salir, yo quiero viajar, nadie me mueve, o sea, ya, nada, díganme lo que me digan, yo voy por eso. Ahí sí algo que yo tengo es, cuando ya pongo mi mira en eso, así no sé. Soy muy terco ahí, sí, ya, yo voy por eso, ¿no? Entonces, sí, mucha gente me decían, ¿estás seguro? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dar clases? Todos pensaban que terminas física, pues vas a terminar de profe. Y yo decía, pues ahorita yo no sé, yo les decía, yo solo sé que yo quiero estudiar eso, entonces ya después veremos qué pasa, ¿no? Yo como que decía, a corto plazo, yo sé que quiero estudiar física, a largo plazo ya veremos, ¿no? A dónde me lleva. Casi tengo un plan, pero mi plan es no tener un plan. Y eso mucha gente, mucha gente le da miedo. O sea, ¿cómo no tienes un plan de vida? ¿Qué quieres hacer? Y yo así de, güey, tengo 19 años. O sea, ¿qué carajos voy a saber qué quiero hacer con mi vida a los 19 años? O sea, sí, no, es una época muy, muy confusa también, si lo piensas. O sea, es muy joven para saber lo que quieres todavía. Entonces. Exacto. Sí. Y aparte también está este despertar de, digamos, la adolescencia, la novia, hormonas, al antro, la peduqui. Sí, que todo está mezclándose, que no sabes ni a qué le doy más importancia, a la fiesta, a la novia, a los estudios, a mi carrera, no sabes ni qué onda con tu vida. Sí. Sí, y a veces escuchas estos comentarios pues tan desalentadores de personas muy cercanas a ti que pues te hacen dudar, ¿no? En esa etapa tan vulnerable neta, que... Sí, ¿no? Sí. En lugar de darte más seguridad,
o tener a alguien que te diga, órale, pues mira, no te preocupes. Incluso si la cagas, no hay problema. O sea, te vamos a ayudar. No tienes a alguien que te diga eso, que te diga, mira, incluso si le estás cagando, no te preocupes. O sea, solamente tienes comentarios que te dicen, ¿estás seguro? Yo que tú le pensaba. Sí, sí. Entonces, y también en esta etapa de universidad, te quería preguntar acerca de alguna experiencia con alguna materia que hayas reprobado En la o uni. que no te haya ido muy bien. No. Fíjate que no reprobé en la uni. Estuve muy cerca, pero no. Donde reprobé fue en la prepa, de hecho, una materia. Y me dio muchísimo coraje, pero muchísimo coraje. Porque no fue mi culpa. Bueno, siempre van a decir que no fue su culpa, ¿verdad? Fue culpa del profesor raro. Lo que pasó es que en la prepa empecé la preparatoria un año. Empecé en una prepa muy chiquitita, o sea, que acababan de abrir en una casa, ni siquiera una preparatoria bien establecida, y al año la cerraron. Entonces yo me tuve que cambiar de prepa para empezar mi segundo año, pero el cambio lo hice muy tarde. Entonces ya cuando yo empecé a la prepa a la que ya me cambié, ya llegué muy tarde, me faltaba, no sé, me perdí algunas tareas o un examen que no se hizo. Los créditos ya no me alcanzaron para pasar esa materia. A pesar de que yo cumplí con todo lo demás, no la hice con los créditos que necesitaba y me la llevé a extraordinario. Ni siquiera me la llevé a recursar, me la llevé a examen extraordinario, que en la prepa te dan como 5 oportunidades. Ya si repruebas es porque estás bien, pero bien maje de plan. Te dan el extraordinario y luego te dan luego la puedes recursar y luego la puedes, así, no, te dan muchas oportunidades. Yo nomás pasé al primer filtro, al examen extraordinario, pero me acuerdo que llegué con mi profe de matemáticas, era de matemáticas incluso, no cualquier materia, era matemáticas, y yo así, pero ¿cómo, profe? Usted me conoce, usted sabe quién soy, ¿cómo que me va a reprobar? No, lo siento, es que yo pongo en el sistema los créditos y si no da la suma, yo no te puedo agregar más créditos. Y yo así de, pero profe, es que usted ya sabe quién soy, ya sabe que yo soy el matado, o sea, ¿cómo es posible? Mira, si eres muy bueno, pues haz el extraordinario y lo vas a pasar, hombre, y no pasa nada, ya pasas a tu siguiente semestre sin ningún problema. Y así de, bueno, está bien, y fue así como que yo así todo avergonzado el día del extraordinario con todos los burros del salón y yo entrando a hacer el extraordinario y todos viéndome así de, ¿qué hace el matado aquí? Oye, ¿no te dijeron pase unas respuestas? Sí, ya todos copiándome, oye, pasa las respuestas. No, Marci, esa fue mi única experiencia. La verdad sí es bueno reprobar, porque también hay que tener una experiencia de esas para también ser un poquito humilde en la vida. Yo creo que es importante también. Sí. Que no tuvo gran repercusión, la verdad, haber reprobado. Y ya, bueno, en la prepa y en la uni nunca reprobé una sola materia. Unas las pasé de panzazo, pero pasé. Y así de que, uff. Eso sí, el brinco de la prepa a la uni es, híjole, pesado. Yo la física, como me la habían enseñado en la prepa, pues era física muy simple, muy básica. Y ya cuando entro a la uni, no marches. Yo pasé de ser el primero del grupo a ser de los últimos. Pero eso sí, siempre pasando, pero así algunas de panzazo, pero pasando, eso sí. Ahí sí nunca reprobé. Oye, ¿y cómo es que estudiabas? ¿Dónde estudiabas? ¿Estudiabas en los cibers? ¿Estudiabas en las bibliotecas? Sí, me tocó ir a los cibers. ¿Tenías tu equipo de trabajo? ¿Qué onda? Me tocó la época de ir al ciber todavía, ¿cómo no? Porque yo no tenía ni compu, no tenía internet, pues no había celulares todavía. Apenas creo que el iPhone se lanzó en el 2007. En el último año de prepa fue que se lanzó el iPhone. Y no, hombre, pues uno que va a andar comprándose el iPhone todavía era carísimo. Pues sí, en la casa pues no, creo que internet no teníamos todavía en ese entonces. Yo tenía que ir al ciber a hacer tareas. Bueno, afortunadamente la Universidad Autónoma de San Luis, ahí sí mis respetos. Tú vas a la biblioteca, tienes computadoras, entonces no tienes que gastar en el ciber. Al ciber pues fue en la prepa, ¿verdad? Pero en la uni, sí, ahí puedes irte a la biblioteca y ahí haces la tarea. Cualquier cosa, pues ahí tienes computadoras con internet. Entonces ahí sí no batallé, la verdad. Es muy buenos recursos que hay en la universidad. La verdad, en física no hice muchos amigos porque éramos un grupo muy pequeño. Éramos nada más, bueno, empezamos, como te dije, como 18, 16, no me acuerdo. Y al fin de la carrera éramos un grupo de 5 o 4 personas. Wow. Y en la Escuela de Ciencias, en San Luis, pues tienes varias carreras que están en el edificio principal, pero la carrera de ingeniero físico es un edificio diferente.
que acaban, que es como un centro de investigación que está como en otro campus a las afueras de la ciudad y no hay nada. Entonces, me acuerdo que en la carrera yo no tuve la experiencia de convivir con mucha gente, hacer muchos amigos, salir a muchas fiestas, porque mi carrera, la de ingeniero físico, estaba en este campus donde estaba desierto todo y nada más éramos los 5 o 4 estudiantes que veías todos los días nada más. Y pues ya, o sea, fue como una época muy tranquila. Me acuerdo yo que no tuve así como que la época de estudiante descabellada, de irme de peda, y ir de antro y nada de eso. Sí. Llegar sin zapatos, andar en el desmadre. Sí, eso ya después. Eso ya vino después. Entonces sí, fue así como que una época muy... donde pues la verdad me pude concentrar al estudio bastante, dadas las condiciones, ¿no? de mi carrera que escogí. Claro. Oye, ¿y cómo llega? Bueno, primero que nada, ¿vivías solo o seguías viviendo con tus papás? Sí, no, en San Luis yo vivía con mi mamá todavía. Mis hermanas, 2 se fueron a Monterrey a estudiar, una estaba en San Luis. Entonces creo que mi hermana, la más chica de las 3, y yo vivíamos con mi mamá. Mi papá, después de un dado momento que vivió en San Luis con nosotros, se fue a vivir a Cancún. Y ya para entonces, cuando yo estaba en la prepa y la uni, ya estábamos en San Luis solamente mi mamá, mi hermana y yo. Y ya nada más. Y hablando de la oportunidad de Marsella, ¿cómo fue que conectaste? ¿Cómo fue que saltaste? ¿Y cómo encontraste esta oportunidad? Sí, pues mira, fíjate, yo como te acuerdas cuando empecé explicándote la razón por la que escogí la carrera, yo estaba con el radar así, con el radarcito. La primera oportunidad que tenga de irme de aquí, la voy a agarrar a donde sea. O sea... Y un día que voy caminando, bueno, de una de tantas veces que sí tienes que ir a la facultad para hacer algún trámite, pues tienen ahí como un pizarrón de corcho donde pegan todo, ¿no? Entonces estaba una convocatoria para una beca para irse a Francia, de intercambio solo 1 año, y los requisitos eran tener buen promedio, estar en mínimo en cursando tu segundo o tercer año de carrera, así varios requisitos. Y yo así de que la checklist, ¿no? Así, sí, tengo todos los requisitos, perfecto. Metí mi aplicación y sí, me gané la beca. Obviamente para la beca concursabas con cierto número de estudiantes y ya daban de tantos aplicantes 5 o 6 becas. Y yo fui de los 5 o 6 que me fui para Francia con otro grupo de estudiantes de San Luis Potosí. Y no, pues sí, así se dio la oportunidad de irme a Marsella. El intercambio era nada más irte a una escuela de ingenieros en Marsella, en Francia. O sea, mandaban a estudiantes. De hecho, esta era una convocatoria a nivel nacional. Entonces fueron varias universidades de todo México y cada universidad dio cierto número de estudiantes. Y al final nos fuimos. Estuvo bien chido porque éramos como 50 mexicanos de diferentes estados y a todos nos reunieron en la Ciudad de México. Conocías a todos, desde Baja California hasta Yucatán, de todo el país, y a todos nos subieron a un avión. Imagínate el desmadre de mexicanos. No, ya me de Yucatán, de México, de Guadalajara, de Monterrey, así. No, marches, ahí estuvo muy buena esa experiencia. Y todos los mexicanos que íbamos en el avión íbamos a diferentes escuelas regadas por todo Francia. Y a mí me tocó Marsella, me tocó el sur del país. Y me tocó nada más ir con un estudiante de Yucatán. Nada más a 2 estudiantes nos tocó Marsella. Entonces, sí, una experiencia padrísima. Y era nada más ir 1 año de intercambio. Ahora sí que tomabas algunas materias allá que fueran relevantes con tu carrera. Regresabas a México, te revalidaban las materias, los créditos que se pudieran revalidar y ya continuabas tu carrera en México y terminar la carrera. Entonces, así estuvo la cosa. Oye, y entonces esta fue tu primera experiencia de salir al extranjero. Sí. ¿Qué decías? ¿Estabas nervioso, emocionado? ¿Tenías miedo? Sí, o sea, da mucha emoción y también da miedo porque, bueno, nos dieron un curso intensivo de francés. Creo que antes de irnos, como 2 o 3 meses antes, la universidad pagó. Ahí sí, la verdad, se lució mi universidad. A todos los que íbamos a ir a este programa nos pagó un curso intensivo de francés. Entonces, pues ya íbamos medio preparado. No vas preparado, pero vas medio. Y ya llegar, pero todavía pues con tu francés medio mocho. Y éntrale al salón de clases, órale, vas. Y está un profesor hablando en francés y tú así de ¿qué onda? Y
El francés que tú aprendes en la escuela, o sea, en las clases, es de que, hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Juan, ¿cuántos años tienes? Cuando estás en la clase es así de que la derivada del vector, no sé qué, y tú así de, espérame, eso no lo aprendí. El teorema de bla, bla, bla. Entonces, no, esto todavía no lo sé en francés, ¿qué onda? Y sí, al principio es muy frustrante. Yo creo que los primeros 2-3 meses de estar allí sin entender absolutamente nada. O sea, te sentías como un ignorante, así. Tú veías a todos a tu alrededor tomando apuntes, haciendo la tarea y todo, y tú así perdido, sin saber qué está pasando. Sí, es una experiencia muy estresante, pero yo creo que ya al cabo de 4 o 5 meses, ya a la mitad, ya empiezas a agarrar la onda, ya empiezas a hablar francés y a conocer más gente, ya empieza a ser un poco más fácil, pero sí es estresante hasta cierto punto. ¿Y vivías con tu roomie? En Francia nos pusieron en un, como aquí, el accommodation para estudiantes, en una residencia donde cada quien tiene su cuarto y lo que es la cocina es compartido con todo un piso. Entonces nos tocó quedarnos en una residencia para estudiantes. Oye, y otra cosa que te iba a preguntar, ¿esta beca cubría todo o era parcial? La beca, esta era una beca de la SEP, de hecho, no era de CONACYT, era de la SEP, incluía los vuelos de avión, incluía el trámite de la visa, incluía un seguro médico y incluía una manutención de como 700 euros al mes, una cosa así. Y ya, de ahí de la manutención tú tenías que pagar tu renta y todas tus comidas. Entonces sí tenías que ahí más o menos tener cuidado de no gastarte la lana, porque si se te iba en otras cosas y ya no tenías para pagar tu renta, entonces sí tenías que administrar esa lana muy bien. Y como tú ya has de saber, 700 euros no es mucho para vivir en Europa. Entonces, nada más de la pura renta se te iba la mitad de tu manutención y de lo demás pues ya te quedaba para comida y si podías, para viajar, ¿no? Y que la verdad sí aproveché y viajé muchísimo. Como yo no sabía, será la última vez que yo vengo a Europa, me acuerdo que yo me compraba comida, pues te comprabas Maruchan o comida súper barata con tal de ahorrar para poder viajar. Así fue como le hice. Y entonces Arturo está en Francia disfrutando Marsella, pero también macheteándole, ¿no? Sí, claro. Sí, macheteándole. Uh-huh. Y regresas a México, completas tus estudios. Ajá. Y después, ¿qué pasa? Intenté apliqué una maestría en Suecia, pero se me pasó una fecha de límite de que yo tenía que entregar. Obviamente tenías que hacer examen de inglés, tenías que hacer un montón de trámites. Era una beca Erasmus, de estas que vas a diferentes países. Y se me pasó una fecha límite que ya no alcancé a tener un papel a tiempo y perdí el tiempo de aplicar y ya no pude irme. Esto fue terminé mi licenciatura y me aventé un año esperando que iba a poder empezar mi maestría en enero. ¿Me explico? Entonces yo acabé en verano y dije, hago mis trámites y empiezo en enero, febrero en Suecia. No entré, total, no quedé, se me pasó y dije, ya valió. Entonces me aventé ahora sí que todo un año sabático de que pues no pude, en lo que estuve intentando entrar a la maestría en Suecia, no se dio. Y dije, pues mira, por lo pronto vamos a aventarnos una maestría en México y intento el doctorado, ahora sí irme a hacer el doctorado. Pero por lo pronto pues tengo que seguirle con una maestría. Entonces eso ya no fue muy difícil. Yo ya tenía un profesor allí en la universidad que pues yo ya tenía muy buen contacto con él y le pregunté, oye, pues ¿cómo ves si me meto en la maestría y empezamos un proyecto? Y sí, no hubo ningún problema. Obviamente tienes que hacer un examen de admisión también y todo eso, que es pesado. Pero quedé, no hubo ningún problema. Ya empecé mi maestría ahí mismo en San Luis Potosí, en la Autónoma también. Oye, ¿dónde veías todo esto de las becas? ¿Te metías a internet o cómo es que sabías de todas estas oportunidades? Sí, googleando. Del Erasmus, pues cuando yo estuve en Francia, obviamente tú escuchas porque ahí cuando yo estuve de intercambio había muchos Erasmus. Ahí también que eran como parte de esta beca Erasmus. Había estudiantes de Erasmus, había estudiantes de nosotros, de la SEP. Y yo escuché de esta que Erasmus. Entonces yo dije, pues ahora que terminé la licenciatura voy a investigar de qué se trata. Entonces sí, pues ahí me puse a investigar en internet sobre esta beca. Ajá. Entonces, ¿tu maestría en qué la hiciste? La maestría fue en Ciencias Aplicadas, enfocándome hacia energías renovables precisamente, allí en San Luis Potosí.
Ya para ese entonces ya empezaba a encarrilarme hacia lo que es la nanofotónica. Mi licenciatura fue en óptica y fotónica, que viene siendo pues la interacción de la luz con la materia. Y ya en la maestría me empecé a especializar ya más con la luz, en la interacción de la luz a la escala nanométrica, que ya empecé con nanoestructuras. En mi maestría me metí a fabricar nanoestructuras. Fue un proyecto muy chido, la verdad. Disfruté mucho la maestría, fue un proyecto muy bueno. Ya me metí a fabricación de nanoestructuras y a caracterización de nanoestructuras, la caracterización por medio de láseres. Entonces yo utilizaba muchos láseres para hacer lo que se llama fotoluminiscencia. Y esto ya me fue encarrilando mucho a lo que yo ya estoy haciendo en la actualidad. Como que ya se iba preparando, ¿no? Ahora sí que las piececitas se iban moviendo poco a poquito. Y mientras hacías la maestría, entonces surge esta oportunidad de Manchester. Sí, efectivamente. Entonces, a la mitad de mi segundo año de maestría, sale mi supervisor un día llega y me dice, oye, nos acaban de mandar un correo súper urgente que tienen esta convocatoria que ya cierra en 2 semanas, 3 semanas y no han conseguido que nadie se meta porque uno de los requisitos es el inglés y nadie tiene el inglés y nadie lo puede sacar en 3 semanas. Es imposible. Ya ves que tú aplicas al TOEFL, te toma meses, tienes que ir a hacer el TOEFL, el resultado. Entonces, esta fue una beca que alguien en CONACYT abrió, pero así de que la abrieron en no sé, marzo y cerraba en 1 mes, 2 meses. Entonces, así de que ya tenías que tener tu certificado de inglés en mano prácticamente. Y casualmente, yo que había estado intentando aplicar una maestría en el extranjero, ya tenía mi TOEFL. Entonces dije, pues de aquí soy. Dije, ya tengo el inglés, perfecto. Y fue así de pura suerte. O sea, llegó mi supervisor, me dijo, nos llegó este correo, alguien está solicitando de urgencia porque esta lana ya está aprobada y se va a desperdiciar si nadie la utiliza. Entonces, pues yo jalo, ¿a dónde nos vamos? No, pues nos vamos te vas a Manchester. Y dije, no, pues chido, sobres. Y fue una estancia cortita, fue 1 mes nada más. Y fue como un proyecto de verano en la universidad. En el 2015 hubo un año de cooperación bilateral entre la Universidad de Manchester y México. Entonces fue como parte de esta cooperación que hubo. Pues hubo como que estudiantes que fueron a visitar la universidad. Estuvimos en una serie de conferencias, participamos en mesas de discusión, como tipo workshops que hubo también. Y que tuvimos la fortuna de conocer al premio Nobel, a Novoselov, al que descubrió el grafeno. Entonces imagínate así de que llegas y en una de las pláticas magistrales, pues Novoselov de una plática y al final todos nos sacamos una foto con el premio Nobel, le dimos la mano y todo. Fue una experiencia muy chida. Entonces haz de cuenta que cuando termina esta estancia de verano, nos dicen, los que ya vinieron a Manchester por este año de bilateral que está ahorita, ya casi tienen la entrada garantizada a la universidad. Todo lo que tienen que hacer es irse a una lista de proyectos ya aprobados que hay y si encuentran un proyecto que les gusta, ya, prácticamente ya está. Y yo dije, no, pues ya rifé. Entonces regresé a México, concluí mi maestría, todo bien, hice mi tesis, tuve mi defensa de tesis, pasé y no, hombre, sin eso, así inmediatamente metí mi aplicación a la Universidad de Manchester y ya en el 2016 terminé mi maestría en el 2015, en el verano, y ahí apliqué para Manchester y para empezar en enero-febrero del 2016. Y esta estancia por 1 mes, el boleto de avión y todo se pagó de la beca que te ganaste, ¿no? Sí, ajá. Entonces, no miento, la beca nos incluía hospedaje, nos incluía seguro médico, no incluía pasaje de avión. Esa era otra de las razones por la cual la gente no se estaba animando, porque había que comprar boleto de avión y pues ya. Y el inglés, obviamente, como ya mencioné. Entonces ahí sí tuve que soltar una lana, tuve que pedir un préstamo, pero pues me pude lanzar al fin de cuentas. Y entonces entras al doctorado. ¿Y qué era el proyecto de este doctorado? El doctorado es cuando empiezo en la Universidad de Manchester, era medir nanohilos para ser utilizados como láseres, pero láseres muy, muy pequeños. Entonces, ahí haz de cuenta que todo lo que yo hice, tanto en la licenciatura como en la maestría, como que ya se juntaron las dos cosas, la parte de nanoestructuras y la parte de la caracterización por medio de la luz.
y ya hice las dos cosas. Entonces, a la Universidad de Manchester yo empecé mi proyecto midiendo este tipo de nanoestructuras para ser aplicadas como láseres a escala muy, muy pequeña. Ajá, eso tiene aplicaciones como para medicina. Tú puedes hacer tiene aplicaciones en la medicina, en telecomunicaciones. Pues sí, más que nada aplicaciones biomédicas y aplicaciones de telecomunicaciones es todo lo que uno puede utilizar este tipo de estructuras. Oye, ¿y no te pesaba como dejar a tu familia en esta nueva etapa de estar fuera de tu país? No sé, mira. ¿Nunca viste para atrás? Yo siempre he sido muy desprendido y es algo de las cosas que mucha gente me lo ha criticado, que yo soy muy desprendido y muy fácilmente puedo decir, no, pues sobres, ahí nos vemos y me voy. Pero yo siento que siempre me han malentendido. La gente piensa que me vale y no me vale. O sea, es como que me gusta a mí lanzarme y disfrutar. Pero el cariño que yo tengo hacia la gente, ahí va a seguir. Pero hay mucha gente que no entiende eso. Hay gente que piensa, pero ¿por qué te quieres ir? O sea, no quieres a México, no quieres a tu familia. No, sí los quiero, pero pues no sé. O sea, me emociona esta vida también. Y no se pueden tener las dos cosas, pero yo puedo vivir sin ningún problema siendo muy desprendido, ¿no? De mi familia y de mi país. Ahora, eso no quiere decir que no extrañes. Claro que extrañas, pues por supuesto que extrañas la comida, extrañas la cultura, extrañas a veces hasta el clima, por supuesto. Y sí, hay muchas cosas que se van a extrañar. Pero no, yo siempre he sido muy, muy, muy positivo, no sé. Como que este tipo de cosas no me afectan tanto como a la mayoría, yo siento. Oye, y hablando un poquito de esto de la positividad, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es que todo esto de la meditación y la yoga llega a tu vida? Sí, cuando yo llegué a Manchester me empezó a dar mucha curiosidad porque yo crecí en una casa cristiana. O sea, éramos cristianos muy conservadores, o sea, no nada más así como de tradición, pero así de muy, muy conservadores. Entonces yo crecí sin experimentar otro tipo de filosofías, otro tipo de culturas, otro tipo de, no sé, otra manera de conectarse con sí mismo, ¿verdad? Yo tenía una idea muy angosta de cómo conectarse con sí mismo. Y ya cuando llego a Manchester, me empieza a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Voy a empezar a entrarle a esto de la meditación, pues nomás para descubrir de qué se trata. Y empecé, me acuerdo que yo dije, pues, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo se le hace? Pues me metí así a internet y vi que en Facebook había un evento de meditación para principiantes y pues órale, vamos a lanzarnos a ver qué pasa. Que casualmente en este evento fue cuando conocí a la que ahora es mi novia. Pero eso si quieres te la puedo contar esa historia para después. Pero bueno, voy a este evento de meditación y no, hombre, dije, no marches, eso está chidísimo. Y es algo que yo en mi vida había yo experimentado y me encantó. Y sí, practiqué meditación por casi 2 o 3 años. Me ayudó bastante. Todavía medito, pero no tan regularmente como lo hacía antes. Pero sí te puedo decir que fue algo que a mí me ayudó mucho. Fue una herramienta para descubrirme a mí mismo y para, no sé, como una herramienta para mantener cierta positividad y cierta niveles de estrés también más bajos. Sí me ayudó bastante. Oye, Arturo, y bueno, esta es una pregunta un poco más metafísica, caray. ¿no? Tú... A ver, échale. Tú siendo físico y en todo este rollo de la meditación, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la conexión? ¿Por qué nos sentimos tan bien cuando meditamos? ¿Cuál es la conexión? Sí. Porque la física estudia la materia, claro. ¿no? Pero desafortunadamente no hay papers científicos avalando que la meditación ayuda, ¿no? Es muy subjetiva, algunos podrían decir, claro. ¿no? Es una pseudociencia que le llaman, ¿verdad? No hay nada así como que concretamente. Sí, es cierto. ¿Cómo es que puedo... Las unes. ¿Cómo puedo unir una y la otra? Mira, hay muchas cosas que yo siento que no sabemos sobre nosotros mismos. Hay tanto todavía que no podemos comprender. Simplemente, ¿de dónde viene la conciencia? ¿De dónde viene
¿cómo sé que yo soy yo? O sea, cosas así que te puedes meter puedes hacer preguntas muy profundas que muy difíciles de contestar, que yo siento que la física y la ciencia no puede contestar, dado que se basa en cosas que más físicas, como tú dijiste, ¿no? Que con la materia, básicamente, cosas que yo puedo medir, que yo puedo Tangibles. cuantificar, es lo que yo puedo reportar si esto es real. Pero yo siento que eso no contesta muchas preguntas. ¿Por qué? ¿De dónde viene el sentimiento de moralidad, por ejemplo? ¿De dónde viene el sentimiento de altruismo? ¿Por qué yo puedo sentir compasión por alguien? ¿Y de dónde viene eso? Son sentimientos muy abstractos que sí uno puede decir, sí, pues está esta reacción química o eléctrica en el cerebro asociada a este comportamiento. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué el cerebro quiere tener esa sensación? O sea, si nos vamos más detrás de la reacción química, ¿por qué? No sabemos. Vemos los efectos, vemos las causas y los efectos, pero no vemos, no podemos ir más allá, ¿no? No se sabe bien. Es como el Big Bang, por ejemplo. Se sabe, se tienen teorías y se ven los efectos del Big Bang, pero no se sabe, antes del Big Bang, ¿qué había? No sabemos. O sea, es que hay muchas teorías, pero ¿qué había antes de todo eso? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué sucedió? Tampoco hay una respuesta. O sea, hay muchas incógnitas, vamos. Entonces, la respuesta así corta a tu pregunta sería, la verdad, no sé, no tengo ni la más menor idea. No sé, pero me fascina. O sea, yo creo que, y mucho tiene que ver la curiosidad científica, que precisamente lo que no entiendes o no sabes, te metes más porque quieres aprender y entender. Aunque no lo entiendas, quizás jamás lo puedas entender, pero la curiosidad siempre te va a seguir empujando a querer saber por qué, ¿no? Entonces... Qué bonito, qué qué padre sentimiento. No. Quería preguntar, Ajá. pues, de la mano de un experto, de un físico, Okay. ¿no? Y regresándonos un poquito a tu carrera profesional, pues de tu doctorado, ¿qué encuentras en tu doctorado que te indica que quieres hacer un postdoctorado? Pues mira, yo acabé mi doctorado. Bueno, de hecho estaba terminando, todavía no terminaba. Y pues sí empecé a decir, híjole, pues ahora qué sigue, ¿no? Entonces, hay muchos factores. Uno, pues mi novia. Dije, estoy aquí con mi novia. La verdad me va a dar mucha tristeza tenerme que ir y dejarla aquí. O sea, ella está dispuesta a irse conmigo a México y todo eso, pero yo dije, pero pues, ¿qué vamos a hacer en México ahorita? Con la pandemia y todo eso que ya empezaba, yo dije, híjole, ahorita pues va a estar canijo, ¿no? Empezar a buscar trabajo en México. Sobre todo que la situación estaba muy incierta con la pandemia. Por ahí de febrero salió esta oportunidad de este postdoc. Mi supervisor en ese entonces me dijo, oye, mira, salió este postdoc que es de un colaborador que yo ya había colaborado con esta persona para hacer un paper. De hecho, yo ya lo conocía. Al que es ahora mi jefe, yo ya había tratado con él antes. Y no, pues dije, súper bien. Y vi ahora sí que el anuncio y vi los requerimientos y dije, no, pues yo cumplo con todo, básicamente. O sea, yo creo que pues tengo muy alta posibilidad de tener esta chamba. Y yo dije, es en Glasgow, es Escocia, que no es tan lejos de donde estaba en aquel entonces. Va a ser relativamente fácil cambiarme. Y dado que estamos en una pandemia, ahorita lo que yo menos quería era cambiarme o irme a otro país que complicara más las cosas. Entonces yo dije, pues bueno, suena bien el proyecto, me gustó el proyecto y también se me hizo muy interesante el giro hacia inteligencia artificial. Eso sí, para que veas, es algo completamente nuevo. Yo nunca me había metido en el área de inteligencia artificial y me encantó y pues dije, vámonos por esta y hasta ahorita pues creo que fue muy buena decisión. Me ha encantado el proyecto, me ha encantado el que es ahora mi jefe. Trabajo muy bien con él. Él es un español. Entonces, pues, muy bien. Me he llevado muy bien con él. Entonces, así se dieron las cosas. Oye, Arturo, y te has paseado por el mundo y algo un poquito más personal que te quería preguntar es, ¿alguna vez sentiste discriminación? Discriminación. Creo que en Francia sí. Por ejemplo, yo recuerdo ocasiones, pero no es discriminación racial. Yo siento que los franceses, al menos en el ambiente al que yo me tocó estar, en el ambiente de ingenieros, son muy... Si ellos te ven que como que no eres muy bueno académicamente,
como que sientes el menosprecio o como que no te hacen mucho caso o no te toman muy en serio. Entonces sí me tocó ver que, por ejemplo, yo cuando llegué a Francia y en los primeros meses me estaba todavía costando trabajo aprender el idioma y darme a entender y entender a otros. Y también eso pues también impactó en qué tanto estaba yo entendiendo la materia, ¿verdad? Y pues yo siempre tenía que estar preguntándole a todo mundo, tenía que juntarme con gente para que me ayudaran a hacer la tarea. Y yo sí empecé a notar, al menos por parte de los franceses, como que esa cara de fuchi o como que ahí viene el mexicano otra vez, o como que esa de que vas y como que hacen el típico de que, como que le hacen así, ¿no? Con los ojos. Con el roll their eyes, como dicen en inglés, ¿no? Como que nomás ruedan los ojos, Y sí te da ese sentimiento de, híjole, o sea, se siente gacho, o sea, porque en México a mí no me hacen esto. En México yo siempre he sido como que de los que yo sé que sí la doy, sí tengo con qué. Pero aquí, pues por la limitante del idioma y también porque por el choque cultural, yo todavía no entiendo cómo trabajan. Ellos están acostumbrados a estar así, o sea, estar al puro tiro, todo el mundo sabe qué está pasando. Porque las escuelas de ingeniero en Francia son muy pesadas, son muy demandantes. Entonces los que están en las escuelas de ingenieros en Francia es gente que en verdad tiene así una capacidad muy alta de inteligencia, entonces ni no te ayudan. Entonces ahí sí experimenté esa sensación como que te empujan a un lado, como que mira, si no sabes, mejor ni estorbes, mejor hazte a un lado, así como que eso fue de las experiencias que tuve, pero no fue racial, fue más como de capacidades, ¿no? que uno tiene. Y pues se entiende, ya ahorita yo veo esa situación y yo digo, pues mira, no tengo que ser tan duro conmigo mismo. Pues yo estaba en otro país, con otro idioma, en otra cultura, haciendo lo mejor que yo podía hacer en aquel entonces, ¿no? Entonces, pero sí me tocó esa experiencia. Otra así situación, fíjate que Manchester a mí personalmente nunca me tocó. Pero bueno, también como tú sabrás, pues Manchester es una universidad donde hay muchísimo extranjero. Entonces, convives con gente de todo el mundo, entonces yo siento que ya la universidad está muy acostumbrada a que entren y salgan gente de todo el mundo, entonces yo siento que hay una mentalidad más abierta hacia otras culturas y yo siento que esto no es tan tangible, al menos de primera mano nunca me tocó. ¿Y has tenido algunos obstáculos en el extranjero? O sea, ¿cuál ha sido uno de los mayores obstáculos que has tenido en el extranjero? Mayor obstáculo. Tal vez el económico, porque a veces la beca no te alcanza para todo. Y pues sí, tienes que estar ahora sí que estirando tus últimos centavitos a final de mes, o a veces te queda todavía una semana y ya ves tu cuenta del banco y dices, ay caray, ¿cómo le voy a hacer? Y tener que pedir prestado me tocó varias veces, sinceramente, amigos mexicanos que yo tenía la confianza de decirles, oye, pues no seas malo, préstame unos 100 pounds, porfa, porque creo que no la hago a final de mes. Y yo creo que sí, cuando estás batallando con dinero y sobre todo en el extranjero, porque si estás en tu país, pues, oye mamá, pues te puedo caer a comer a la casa. Pero acá es de que, híjole, no marches, sí, es muy estresante. Sí, cuando se te empieza a acabar la lana y ya llega el final de mes, yo creo que esas son de las cosas que sí te puede ser relativamente difíciles de sobrellevar. De ahí en fuera, académicamente, que yo me acuerde, no. Pero estoy seguro que por ahí tuve que haber tenido algún, algo, ¿no? Que alguna habilidad o alguna skill, pues sí, una habilidad, ¿no? Que tuve que aprender para poder, sí, por ejemplo, programar. Yo, bueno, al menos en la carrera, sí se me daba la programación, pero vi el lenguaje muy básico de programación y para el doctorado tuve que aprender a programar porque tuve que hacer mucha estadística para mis resultados y todo esto lo tuve que hacer programando porque eran muchísimos datos, no los podías hacer a mano. Entonces tuve que aprender MATLAB, por ejemplo, que yo nunca en la vida había usado. Entonces dio mucho miedo. Fue así de que mi supervisor fue un día que llega y que mira, queremos hacer esto. Aquí te dejo este código y apréndetelo. Y yo así de, oye, pero espérame, todavía ni sé cómo usar MATLAB. Entonces primero tuve que aprender a usar MATLAB. Y te entra el pánico de que, oye, ¿y si no aprendo? ¿Y si nunca aprendo esto y no entiendo? Pero sale adelante, o sea, siempre salen adelante las cosas y si te pones las pilas, pues mira, no sabes programar, toma un curso de principiante yo me metí al YouTube. Sí, papá, YouTube. YouTube es increíble.
Ahora, ¿Sí? cualquier cosa que se te ocurra, lo que quieras, ya hay tutoriales en YouTube. Yo aprendí a programar viendo videos de YouTube. Ni siquiera tuve que pagar un curso en línea, nada. Bueno, al menos lo básico, ¿verdad? Ya aprendiendo lo básico, ya poco a poquito ya vas ahí, lo demás va saliendo ya poco a poco. Pero sí, ese tipo de cosas y ser muy creativo en cómo le vas a hacer para sacar adelante las herramientas Y bueno, ya ahorita hablamos del obstáculo, entonces, y un aprendizaje pues ya te has paseado por el mundo, algún aprendizaje que absorbiste de tus diferentes viajes, de estar viviendo en diferentes países. Sí. ¿Cuál ha sido? Pues bueno, sí, eso es muy padre. Yo creo que la experiencia es el viajar es padrísimo, conocer ciudades, probar diferentes comidas. A mí me gusta mucho, bueno, yo no acampaba, fíjate, yo nunca, eso de acampar, irme como senderismo, que es lo que le llaman el hiking, lo empecé a hacer más por mi novia, ella, Christine se llama, ella le encanta ir de hiking, le encanta ir a acampar. Entonces yo empecé a hacer mucho más este tipo de actividades por ella y lo he encontrado una experiencia muy, muy padre. Y yo siento que la gente acá en Europa conecta mucho con la naturaleza. Al menos a mí eso no me tocó vivir en México. Tal vez hay partes de México donde pues la gente convive más con la naturaleza, pero aquí es una cultura. O sea, aquí ir de acampar, irte de hiking es en verdad toda una cultura detrás de eso y es algo que yo siento que en México no hay. En México si te vas así agarras monte, pero es así de que pues, está la montaña y no hay nada, no hay... Aquí pues ya todo está muy bien señalado, hay señalamientos, hay letreros, o sea, es muy fácil hacer este tipo de actividades aquí, que yo siento que en nuestro país no hay tanta facilidad. Y de hecho en México hasta da miedo, o sea, tú te vas a subir a un cerro en México y ponerte a acampar. Hay gente que lo hace, yo tengo amigos que lo hacen y se avientan, pero ya como está ahorita la situación, es súper peligroso. Sí. Y aquí lo puedes hacer sin ningún problema, o sea, y hay muchísima seguridad de hacer todo este tipo de actividades, que fue de las cosas que yo he disfrutado muchísimo de hacer en este lado del mundo. Y sí, obviamente probar comidas. Bueno, no te conté todavía, pero también viajé, tuve la oportunidad. Mi supervisor en el doctorado me mandó a Australia un par de semanas. Fui a una conferencia en Australia y en aquel entonces uno de nuestros colaboradores estaba en Australia, entonces yo fui a visitar la universidad para conocer a nuestros colaboradores. Y fue una experiencia muy, muy chida. Tuve la oportunidad de viajar hasta ese lado del mundo también. Entonces fui a otra conferencia a Suecia, precisamente donde estás tú ahorita, pero fui a Lund, que es más pegado en el sur, creo. Y pues sí, tuve todas estas oportunidades, son muy padres, la verdad, todo esto. Oye, Arturo, y si no te dedicaras a esto, ¿qué te imaginas que estarías haciendo ahorita? Ok, pues fíjate que... ¿Tienes algún plan B? No tenía plan B y y da mucho miedo no tener un plan B, la verdad. A mí me salió el postdoc y fue así que, ok, creo que todavía por 2 años la hago. Y ahorita por la pandemia, lo mismo que te pasó a ti con este podcast, que te empezaste a decir, tengo que hacer algo. Yo siempre dije, ahora es cuando, ahora que te paso más tiempo en casa, es cuando puedo ponerme a pensar qué quiero, si no tuviera la ciencia, ¿qué me pondría a hacer? Y ahora me metí a un curso en línea de desarrollo y diseño de videojuegos, porque me encantan los videojuegos. Entonces, ¡Yeah! que bueno, en parte, pues me encanta la programación y ya esa habilidad ya la tengo, ese skill ya lo tengo, entonces dije, y me encantan los videojuegos también, entonces yo dije, oye, ¿por qué no uno los dos? Y digo, ya sin dado un momento, no se me da o no puedo seguirle, pues igual me voy por allí, ¿no? Entonces, ese sería, si yo no estuviera haciendo ciencia, yo definitivamente me vería haciendo algún tipo de trabajo que implique programar, algún tipo o un videojuego, no sé, algún desarrollando páginas web, o haciendo aplicaciones para el celular, por ejemplo, también me encanta ese tipo de cosas. Y no había tenido la chance de hacer nada de eso porque, pues, cuando estás trabajando, apenas te alcanza el tiempo nada más para sacar el doctorado. Pero ahorita con el encierro he tenido muchísimo tiempo de ponerme a tomar cursos en línea, de desarrollo de aplicaciones para el celular, desarrollo de
diseño de videojuegos y no, me estoy dando cuenta que me encanta todo eso también. Entonces, ese es el plan B. Pues sí, hasta ahorita al menos, pues yo creo que ese es el plan B. Oye, y ya para cerrar este podcast, yo siempre les pregunto esto a mis entrevistados, ¿no? Y ¿qué les diría a las personas que nos están escuchando que tienen miedo de empezar un proyecto o sienten que soñar grande está mal? Así sea salir del país o no salir del país, ¿eh? ¿Qué les dirías? Pues yo les diría que ya hoy en día ya hay tantos recursos para hacer lo que a uno se le antoje con la vida. Si no vas por tus sueños, en realidad, y suena bien trillado, pero es la verdad, es porque tú no quieres. Ya es súper fácil hoy en día con el internet, tú puedes ya aprender lo que sea. Es muy fácil viajar ya también, de los boletos de avión ya todo está, cada vez es más barato. Bueno, siempre y cuando la pandemia se termine y todo regrese a la normalidad, ¿verdad? Pero suponiendo que no está la pandemia, ya el mundo está súper conectado ya hoy en día. También otra cosa es que no te dé miedo tomar riesgos. Normalmente yo siempre he pensado, y por experiencia personal, los riesgos más grandes son los que siempre van a tener una mayor recompensa, siempre. Entonces, si te quedas en tu zona de confort y tienes, bueno, digamos, un trabajo estable y que más o menos paga bien y ahí te quieres quedar, pero no te satisface, pero porque te da miedo, créeme que vale más la pena ir por eso que da muchísimo miedo, pero que si sí sale bien, créeme que te va a dar mucha más satisfacción que el haberte quedado donde estás ahorita, ¿no? Y haberte dado de topes después pensando qué hubiera sido si hubiese, no sé, hecho X o Y cosa. Entonces, sí, romper esos moldes es difícil. Y yo lo sé, yo lo sé, créeme. Yo vengo de una familia cristiana súper conservadora, donde la presión es muy grande. Yo sé lo que es que la gente te apunte con el dedo, te juzgue, te digan que eres un rebelde, que te digan que estás mal, que yo lo viví de primerísima mano y me costó trabajo. Yo creo que en parte por eso yo me quería ir, yo me quería salir, porque yo sentía que ese ambiente no me ayudaba a desarrollarme como yo quería. Entonces, otra de las cosas que yo le aconsejaría a la gente es esa. Asegúrate de que el ambiente en el que estás es un ambiente que en verdad te está apoyando a seguir el camino que tú quieres seguir. No te juntes con gente que te va a desanimar o que te van a decir esa decisión es tonta o que no se puede o que nadie lo ha hecho. Sigue esa vocecita y salte de ese grupo de gente o de amigos, a veces hasta familia, o sea, lamentablemente, que te estén frenando a realizar esos sueños. Ay, qué bonitas palabras, Arturo. Primero que nada, yo te quiero agradecer por tu tiempo y por abrirnos la puerta a todas estas experiencias personales de tu niñez, de tu familia, de tu vida profesional y de tu camino que has tenido y pues por el que viene, ¿no? Por el porvenir también. Rifadísimos, con esto despedimos este podcast. Y Arturo, cuéntanos, ¿dónde te siguen? ¿Dónde me siguen? Síganme los buenos, así para cuestiones más académicas y más serio, pues en LinkedIn. Nada más búsquenme Juan Arturo Alaniza Suara, por ahí seguramente debo aparecer en LinkedIn. Y bueno, padrísimo compartir y platicar contigo, Juan Arturo, gracias, qué gusto. Y estoy feliz de que aceptaras venir y rifártela con nosotros. Rifadísimos, gracias por escucharnos, ya saben, compartan, comenten y pues nominen a su rifadísimo. Los quiero mucho, les mando buena vibra y ahí nos vemos, bye.